Hola amigos, bienvenidos sean todos. En esta oportunidad tenemos a Mikel Viteri, quien es especialista en seguridad e inteligencia del King College de Londres. Vamos a hablar un tema crucial para Latinoamérica, que es la banda del Tren de Aragua. ¿Cómo está constituida? ¿Cuál es su impacto en la región y mucho más allá? Bienvenido, Mikel Viteri. Por favor, cuéntanos. ¿Por qué es tan peligrosa esta banda delictiva y cuáles son sus alcances actualmente? Hola Anderson, muy buenos días desde Argentina, buenas tardes desde Europa. Pues te voy a decir de que antes el Tren de Aragua era simplemente una banda criminal limitada en Venezuela, pero a raíz de cómo estaba empeorando la situación económica, política y social de Venezuela, esta banda criminal comenzó a regionalizarse, expandiéndose en diferentes países de Latinoamérica. Incluso hay un proceso, está enfrentando ahora un proceso de globalización porque ha llegado a países fuera de la esfera latinoamericana. Se ha detectado ya varios casos de delincuencia organizada por miembros de este grupo criminal en Estados Unidos. Incluso se han detectado varias células en el Tren de Aragua. Por tanto, este nuevo fenómeno de mundialización no es algo nuevo, se ha enfrentado antes con los cárteles de la droga mexicanos y el caso más reciente de una banda criminal que se logró extender como un calamar por toda Latinoamérica fue la Mara Salvatrucha o MS-13, como bien se conoce en la historia de Centroamérica. Excelente, estimado Miquel. Y cuéntame cómo es la red de financiamiento que tienen estas organizaciones criminales. Varias, la verdad, tienen muchas fuentes de financiación, pero principalmente ilícitas, o sea, recurren a extorsión, asaltos. También recurren al narcotráfico y pueden recurrir al lavado de capital, lavado de dinero, incluso mediante la corrupción gubernamental. De hecho, hay documentos que demuestran enlaces entre, por ejemplo, el gobierno de Venezuela con el Tren de Aragua. De hecho, recordemos de que sus inicios esta banda controlaba la cárcel de Tocorón, que estaba situada en el propio estado de Aragua, y sus operaciones estaban principalmente basadas ahí. Así que debido a la falta de acción por parte del gobierno venezolano, se puede especular que incluso hubo un beneficio mutuo entre estos dos actores. También se puede hablar de otras formas de financiamiento, como puede ser el crowdfunding o también por criptomonedas, pero vamos, que sus principales fuentes de financiación de esta banda criminal, que son la extorsión, el narcotráfico y también por pagos mediante las rutas migratorias. De hecho, la ruta migratoria entre Latinoamérica y Estados Unidos para evitar la selva no me acuerdo del Darién, pero ya me acuerdo la selva del Darién, es que es la famosa ruta VIP que ves pasar por las Islas San Andrés y llegar hasta México y la controla el Tren de Aragua, pero ellos tienen que cobran una gran suma de dinero para poder utilizar esa ruta. De hecho, recuerdo que la última vez cobraban como unos 5 a 10 mil dólares para utilizar esa ruta migratoria. Es bastante interesante lo que nos comentas sobre estas nuevas formas de transporte para migrantes. Trata de personas, prácticamente es lo que estás describiendo, porque estás llevando, bueno, a seres humanos e insertándolos en otros países. Me imagino que muchos de estos no llegan, salvo por lo que me estás diciendo de esta ruta VIP. Ahora, desde el papel del Estado encontramos que en la academia pues hay dos soluciones a nivel de seguridad. Las soluciones que son de mano dura, de un enfrentamiento quizás mucho más duro contra las bandas criminales, y una adopción que se está tomando recientemente, que es más igualitarista, ver en un sentido holístico a los criminales para insertarlos de nuevo en la sociedad. Dentro de tu experiencia, ¿cuál ha sido la acción que tiene mejores resultados con respecto a este problema? La verdad es muy complicado hacer esa comparación, Anderson, porque hay que tomar varios elementos de un Estado-nación, que por un lado es el tamaño de ese Estado o de ese país, porque si hablamos de un país pequeño, como puede ser, por ejemplo, El Salvador o Ecuador, se puede ejecutar una política de mano dura o una política igualitaria, como tú dices, pero si tratas de un Estado gigantesco, como puede ser México,
Es más complicado porque necesitaría suficientes recursos, no solamente recursos económicos, sino también recursos humanos, por ejemplo, policías, militares que estén dispuestos a hacer la acción efectiva, pero también necesitarías funcionarios limpios para que puedan hacer una acción igualitaria. Ahora, a ver, las experiencias. Bueno, cuando tú hablas de acción igualitaria, el caso más reciente que se plantea en este momento podría ser la política impulsada por el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de abrazos, no balazos, por supuesto, pero esa política no resultó efectiva. De hecho, en sus últimos sexenios se aumentó la tasa de delincuencia en México con tasas de hasta 35.000 muertes violentas por año, que eso es bastante preocupante para la esfera latinoamericana. Y de hecho, la actual presidenta, Claudia Díaz Sheinbaum, parece que va a continuar con esa línea a pesar de la reciente decapitación de un alcalde de un alcalde de México, porque honestamente ya se muestra que lo hace ella, tal vez no tanto por deseo de enfrentarse a las propagandas, sino más bien por miedo a represalias, porque al final de cuentas, el nivel de influencia de un Estado, hasta dónde llega y cuál es su nivel de voluntad, pero sobre todo, cuál es el nivel de influencia que ejercen esos grupos, porque a veces las bandas criminales pueden ejercer incluso actos terroristas, porque el principio del terrorismo consiste en el uso de la violencia para obtener fines políticos. Y te daré el ejemplo nuevamente con el caso de México, que decapitaron a este alcalde. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que la presidenta Sheinbaum decidió continuar con la política de Obrador, o sea, no adoptar una política más agresiva. Excelente, Miquel. Hablas de dos casos, el caso de México, el caso de Venezuela. ¿Existen las alianzas entre bandas para obtener sus fines criminales? Sin dudarlo, por supuesto que tienen algunos enlaces. Muchas bandas criminales pueden cooperar sin problemas, porque al final de cuentas estás tratando con territorios o algo así. Por ejemplo, con el narcotráfico. Por ejemplo, gran parte de los cultivos de coca vienen de Colombia, Perú o Bolivia, pero al final esos cárteles mexicanos tienen que conseguir la coca de alguna forma, así que tienen que cooperar con esos grupos para extraerla. También existen, por ejemplo, las bandas asiáticas que consiguen coca latinoamericana colaborando con esas bandas. Al final es un negocio multinacional entre estos grupos criminales que tienen un fin, que es obtener el máximo beneficio por todos los medios necesarios. Excelente. ¿Y cuál es la acción que los ciudadanos en común pueden hacer para de alguna forma protegerse? ¿Hay alguna recomendación que nos quieras dar? La verdad, sería difícil darte yo una recomendación porque yo no soy ningún político, la verdad, yo no tengo ninguna esfera de cristal para predecir el futuro, pero sí le diría al presidente de ese país que tome todas las acciones concretas, que organice una estrategia dual entre fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para tomar todas las acciones pertinentes para acabar con esas bandas criminales, pero no solamente por actos agresivos, sino incentivar a los cuerpos de seguridad y a los cuerpos de la magistratura, etcétera, de cómo combatir a la delincuencia. Por ejemplo, salarios más altos a los policías, a los jueces, a los fiscales, o también, o también una mejor infraestructura penitenciaria para las cárceles y unas leyes y un Estado de Derecho más eficiente. Si te voy a ser sincero, el mejor sistema que yo adoptaría en un país sería el de Singapur, porque hace 50, 60 años Singapur tenía un sistema criminal bastante alto. De hecho, gran parte de las bandas asiáticas operaban en esa pequeña parte del Pacífico. Y cuando consiguieron la independencia, su líder Lee Kuan Yew decidió adoptar una política bastante agresiva contra las bandas criminales. Que yo hace tiempo hice una comparación de este político asiático con el actual presidente de El Salvador, con Nayib Bukele porque tienen bastante en común, la verdad, porque son países pequeños, son países que estuvieron al borde de la pobreza y como resultado están obteniendo muy buenos resultados, la verdad, que son las mismas estrategias, no necesariamente, porque como te dije anteriormente, son países, culturas y circunstancias diferentes, pero que son modelos exportables, por supuesto, solo tienes que adaptarlos a la realidad de ese país. Muchísimas gracias, Miquel, por esta entrevista y tus comentarios. ¿Algunas palabras finales para acabar con esta entrevista? Sí, por supuesto, de que
Hay que tomar también en cuenta otro aspecto fundamental de las bandas criminales, sobre todo del caso del Tren de Aragua, que la verdad el Tren de Aragua es para mí, en mi opinión personal, la banda criminal más peligrosa de todo el continente americano, marginalizando incluso los cárteles mexicanos y colombianos, porque al final de cuentas tiene una red de tentáculos que puede llegar desde Canadá hasta Argentina e incluso, y no solamente opera para ámbitos criminales, sino también para ámbitos políticos, como fue el caso del asesinato de este militar venezolano, Richard Ojeda, hace poco, que pueden operar perfectamente como redes de inteligencia por parte del régimen venezolano para tener bajo vigilancia a la diáspora venezolana extraoficialmente, o sea, sin depender de las redes de inteligencia convencionales de Venezuela. Y también, ¿cuál es otro impacto importante? Pues que dentro de unas 2 semanas habrá elecciones en los Estados Unidos y la banda Tren de Aragua ya está teniendo un impacto en la campaña electoral, tanto hasta el punto de que uno de los candidatos, Donald Trump, propusiera la deportación masiva de los miembros de esta banda criminal. Muchísimas gracias, estimado Miquel Viteri, quien es especialista en seguridad e inteligencia de King's College de Londres. Esperemos tenerte en otra oportunidad. Un placer, Anderson. Estoy aquí para toda la semana.